¿Cómo hago? Ah, acá. Ok. Bueno. Hola, ¿me escuchan? Buenos días. Hola. Hola. Bueno, espero que estén bien. Entonces, esto va a ser nuestra última clase. Esta clase va a ser sobre generaciones traslapadas. Déjenme. En inglés se dice overlapping generations. Overlapping generations. ¿Cuál es la idea? Entonces, habíamos visto hasta ahora modelos con horizonte infinito, ¿no? Finite horizon. Entonces, el agente maximizaba su utilidad para un periodo infinito de tiempo. Este es el supuesto con el cual que vamos a romper, básicamente. ¿No? Vamos a considerar un horizonte finito. Como el capítulo 2, ¿eh? De hecho. Vamos a tener agentes que viven dos periodos. Y vamos a tener distintas generaciones. ¿No? Entonces, en cada periodo se va a morir y va a nacer nueva gente. ¿No? Entonces, va a ser tiempo infinito, digamos, pero el horizonte bajo el cual maximiza cada agente va a ser finito, va a ser de dos periodos. ¿No? En algunos cursos, qué mal que dibujo. Uno usa el siguiente diagrama para mostrar un poco la dinámica de esta economía, ¿no? Entonces, cada monito, acá de los 4 que he dibujado, va a corresponder a un corte particular de gente, ¿no? Entonces, tenemos gente que vive dos periodos, un primer periodo y un segundo periodo. Y esos periodos los vamos a llamar joven y viejo. De hecho, en lugar de escribir 1 y 2, voy a escribir joven en inglés es young, entonces vamos a poner Y, y viejo es old, vamos a poner O. ¿Okay? Entonces, si quieren, cada fila en este monito son cortes y cada columna va a ser un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, etc. ¿No? Dentro de cada periodo coexiste gente joven con gente vieja. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el periodo 2 que tenemos acá, tenemos dos generaciones que coexisten. Gente que es vieja, la de la generación anterior, y gente que es joven, la de la nueva generación. Cuando el joven se vuelve viejo, desaparecen los viejos que estaban en el periodo 2. Esos jóvenes se vuelven viejos y aparecen nuevos jóvenes. ¿Ok? Y etcétera, etcétera. Entonces, en cada periodo coexisten jóvenes con viejos. ¿Ok? Entonces, esto es un esquema que se usa a veces
para como describir un poco este tipo de economía. Algunos llaman esto chocolates, entonces en inglés se escribe igual, chocolates. Sí, chocolates. Los chocolates de Samuelson, en el sentido de que cada uno de esos monitos con dos partes parecen tener como que tiene la pinta de un trocito de una barra de chocolate, ¿no? Ok. Entonces, eso es la idea. Entonces, en lugar de tener una gente que vive un tiempo infinito, vamos a tener distintas generaciones, entonces infinitas generaciones, pero cada una de esas generaciones va a vivir un tiempo acotado de 2 periodos. ¿Okay? El modelo potencialmente se puede extender a múltiples periodos, ¿no? Entonces, para trabajos un poco más cuantitativos, quizá quieren hacer esto, ¿no? Tener un modelo donde los agentes pasan por distintos periodos de su vida, yo qué sé, estudian, después parten su vida laboral, después llegan a una posición un poco más madura en el mercado laboral, llegan al fin de su carrera y después se jubilan, ¿no? Para eso necesitarían seguramente más periodos y otros detalles, ¿no? Pero bueno, como vamos a tener una medida un poco más teórica acá y no vamos a hacer ningún trabajo cuantitativo, vamos a hacer lo que se hacía originalmente, limitarlo a 2 periodos. ¿Vale? Entonces, dentro de cada uno de esos periodos, vamos a tener output y sub t. Y para este output vamos a necesitar capital y trabajo. ¿Ok? Ok. ¿Qué es este capital? ¿Qué es este trabajo? El trabajo, desarrollemos el supuesto de que acá uno trabaja solo de joven. ¿Ok? Entonces, este NT que tenemos acá va a ser la población de jóvenes. Y vamos a suponer que esta población crece a una tasa n. ¿Okay? Entonces, si quiero calcular la población total de la economía, no solo el empleo, tendría que sumar los jóvenes con los viejos. La población total en el periodo t sería nt más nt menos 1. ¿Okay? Pero otra vez, me gusta ver, así que estos nt menos 1 que tenemos acá no van a trabajar. ¿Okay? Trabajarán únicamente los nt que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces usamos capital y trabajo. Trabajo lo proporcionan los jóvenes. El capital va a corresponder a lo que ahorraron los viejos en su periodo anterior. ¿Ok? Entonces, el capital lo proporcionan los viejos. Les pongo capital supplied como ofrecido del sitio de oferta de mercado, ¿no? Por los viejos. Y son los ahorros de cuando eran jóvenes. Saved when they were young. Ok, entonces si quieren, si vuelvo a este monito, ven que dentro de un periodo, cuando son jóvenes, trabajan, con ese trabajo ahorran, ¿no? Y después cuando son viejos, van a usar sus ahorros como capital, si quieren, para el proceso de producción. ¿Okay? Decíamos ese subte chico, el ahorro, el capital
en T más 1 va a ser los ahorros en T multiplicado por la población en T. ¿Ok? Entonces, si quieren este S sub T, chico, acá es como un ahorro individual. ¿Ok? Como tenemos N personas empleadas, el ahorro total va a ser S chico por NT, y esto nos va a generar el capital en T más 1. ¿Ok? El capital vamos a suponer que se depreció completamente. Y la oferta laboral no lo dije, era implícito en lo que dije, pero lo digo ahora de manera explícita. La oferta laboral va a ser inelástica. Entonces, inelastic labor supply. Ya está U, es una A, supply. Ok. Creo que es todo lo que quería decir. Bueno, tenemos, y los mercados son competitivos, ¿no? Entonces, competitive labor and capital, es una K, markets. Ok, la función de producción tiene supuestos estándares, tiene reuniones de escala constantes, es cóncava en ambos argumentos, cumple con ni nada, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, como ven, el modelo tiene, digamos, se inspira mucho de la estructura del modelo de un clásico de crecimiento, con la diferencia que tenemos que hacer encajar esta estructura de generaciones que viven dos periodos. ¿Okay? Ahora hay, bueno, como ven, esto es en cierta medida una ventaja del modelo, como que tiene un supuesto que parece más realista. Y gracias a este supuesto, vamos a poder hablar de cosas como, por ejemplo, las pensiones, ¿no? Entonces, en el modelo anterior, o digamos, los modelos anteriores, era más difícil hablar de pensiones porque la gente nunca se jubilaba. Acá ponemos de manera explícita esta estructura de en un periodo trabajo, en el otro me jubiló. Entonces, potencialmente podemos hacernos la pregunta de si vale la pena tener un esquema de pensiones. ¿Okay? Y verán que esta estructura que parece inocua a priori, en términos de eficiencia, va a cambiar todo, digamos. En este modelo, el primer teorema del bienestar, por ejemplo, no se va a cumplir. ¿Okay? Puede parecer extraño porque uno va a decir, pero, profe, hay mercados competitivos y lo único que está haciendo ustedes, cambiar un poco la duración de tiempo bajo la cual vive cada gente. Pues hay un cambio importante que es la cantidad de agentes. Y en particular, si van a ver su primer teorema del bienestar, se darán cuenta que el teorema está hecho para una cantidad finita de agentes. ¿Okay? Entonces, en este modelo estamos rompiendo con este supuesto. Tenemos infinitos agentes, en el sentido de que tenemos infinitas generaciones. Y este simple supuesto, les daré la explicación al final de la clase, la intuición, digamos, va a ser que el primer teorema no se va a cumplir y entonces el teorema va a ser Pareto eficiente. Entonces les daré una intuición de cómo las pensiones
solidarias permiten mejorar el bienestar en este modelo. Y entonces voy a poner acá inefficiency. Bueno, en particular, esta ineficiencia de la cual hablaremos, déjame darle el nombre, se va a llamar ineficiencia dinámica. Dynamic inefficiency. Ok, entonces esta ineficiencia dinámica justificará cómo pensiones solidarias pueden mejorar el bienestar. Y por supuesto, aprovecharemos para discutir y ver cuáles son las ventajas y las desventajas de tener este tipo de sistema de pensión. Ok, ya. Lo que vamos a estudiar ahora va a ser lo que se llama la versión canónica del modelo. Entonces, es con I o Y. Ay. Canonical form. ¿O es Y? No estoy seguro. Voy a poner Y. ¿Alguien que sepa inglés? ¿Nadie? Yo me acuerdo haberlo visto sin Y alguna vez. Sí, Voy a pero en revisar. español, ¿no? Ya, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar así. A mí también me hace raro el Y, pero no sé si me dejó influenciar por el español. Según Google es sin Y. Es sin Y, bueno, va a ser correcto entonces. Sí, debe ser en francés entonces, capaz. No, tampoco estoy seguro. O en chino. Demasiado idiomas, profe. Puede ser. Estoy ya en una etapa en mi vida en que le hablo español a mi propia madre, así que ya no hablo bien ningún idioma, ni siquiera mi idioma materno, así que suele ser común en mi vida eso. Ya, ok, entonces, ¿qué significa la forma canónica? Bueno, va a ser, digamos, este modelo con supuestos que se suelen hacer para simplificar el macro. Entonces, como digo, vamos a tener una función de producción Cobb-Douglas, kt alfa nt 1 menos alfa. Vamos a tener una función de utilidad CES. En realidad, vamos a considerar la versión logarítmica de ello con ρ igual a 1. Voy a partir de manera general para recordarles un poco cuál es la diferencia entre el efecto sustitución y el efecto ingreso sobre el ahorro, como para repasar las cosas del inicio del curso, pero acabaré considerando algo logarítmico. ¿Okay? ¿Por qué se considera la forma canónica? La razón es que para formas más generales podemos tener equilibrios múltiples en este modelo. Podemos tener incluso varios estados estacionarios potencialmente. Esta forma canónica nos asegura que tenemos un solo estado estacionario, y lo cual facilita bastante la dinámica. Veremos que las condiciones de y nada permiten tener un único estado estacionario y va a ser fácil de estudiar. Ok, entonces en la exposición vamos a hacer un poco el vínculo entre las decisiones micro que van a tomar los agentes, y vamos a ver cómo esas decisiones micro implican cierta evolución del capital agregado. ¿Okay? Términos de notación, vamos a expresar todo per cápita. Entonces, el output per cápita, perdón. Sí, es que K. Es la última clase. Ya. Output per cápita, que básicamente sería tener KT partido por NT a la alfa. Es decir, KT chico
al alfa. Entonces, kt chico es kt partido por n. Precios que no hemos definido. Entonces, el salario va a ser el producto marginal del capital. No, déjenme partir por la tasa de interés. La tasa de interés, que es el producto marginal del capital, va a ser nada más que alfa k chico t al alfa menos 1. ¿Okay? Un truco para calcular esos precios. Truco matemático. Déjame ponerlo acá. Si f de kn, eso es una f, es homogénea de grado 1. Homogeneous of degree 1. Entonces, supongamos que es homogénea de grado 1. Antes, en lenguaje económico significa que tiene retornos de escala constantes. Sus derivadas, entonces, por ejemplo, la derivada de f con respecto a k, ¿saben con qué propiedad cumple? Entonces, en particular, ¿saben el grado de homogeneidad de la derivada? Si es que la función sin derivar es homogénea de grado 1. Me imagino que esto lo vieron en clase de matemática, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿En análisis le dicen acá en el curso? ¿Están ahí? Yo por lo menos no me acuerdo de haberlo visto nunca. ¿No? O se me olvidó en algún momento. ¿Algún alumno que haya estudiado ingeniería? Es típicamente cuando una función es homogénea de grado n, no solo 1, digamos, homogénea de grado n, su derivada, Cero, ¿no? exactamente, su derivada es homogénea de grado n-1. Entonces acá tenemos una función homogénea de grado 1, su derivada va a ser homogénea de grado 0. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que supongamos que llamo f1 la derivada con respecto a k, ¿no? Entonces f1 va a ser mi notación para la derivada con respecto a k. Esto implica que f1 de kn puedo multiplicar o dividir cada argumento por una constante y voy a obtener la misma derivada. Va a ser lo mismo que la derivada con respecto a si derivo con respecto a el primer argumento, pero considerando que este argumento es el capital per cápita y el segundo argumento es 1. ¿Sí? Sabiendo esto, cuando expreso las cosas per cápita, me permite fácilmente calcular los precios, ¿no? Entonces, la tasa de interés que debería ser, entonces en este caso, esta derivada debería ser alfa k alfa menos 1 n 1 más alfa. Puedo simplemente reemplazar el n por el valor 1 y el k mayúscula por el ratio de capital sobre trabajo. En este sentido, obtengo directamente este valor de la tasa de interés. De la misma manera, el salario, podemos decir que va a ser 1 menos alfa kt al alfa. Efectivamente, el salario es la derivada con respecto al trabajo. Entonces, déjame escribirlo quizá por acá. F de kn, su derivada con respecto a n, debe ser 1 más alfa, n a la menos alfa, k a la alfa. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar este n por el valor 1 y voy a reemplazar este k mayúscula por el ratio k sobre n. Y
cuando hago esto, obtengo la siguiente derivada. ¿Ok? Entonces esto me permite calcular fácilmente mis precios y tenerlo directamente como función del ratio de capital sobre trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos el output per cápita y los precios como función del capital per cápita. Ok. Entonces, ¿qué va a hacer cada trabajador o cada agente? Va a maximizar UD. Profesor, Sí, por favor. un tema del lenguaje. A pesar de que al final estamos sacando, uno dice per cápita, pero está sacando por trabajador. Al final. Sí, sí, sí. Ah, sí, perdón. Sí, sí. Les pido disculpas. Es deformación, no sé cómo llamarlo. Estoy tan acostumbrado con el modelo solo que lo suelo decir per cápita porque en solo uno tienes una pura generación, ¿no? Y cuando divides por n lo haces per cápita. Pero tienes toda la razón. Es como por trabajador empleado. Así que sí, estoy de acuerdo contigo, el lenguaje está mal usado ahí. No debería decir per cápita, debería decir por trabajador. Gracias, Rodrigo. Ok, entonces vamos a elegir el consumo de joven, el consumo de viejo y el ahorro. Sujeto a que con el salario, entonces, mi empleo es igual a 1, que multiplico por WT. Esos son mis ingresos de cuando soy joven. Con esto financio mi consumo más mi ahorro. El segundo periodo obtengo la siguiente tasa de interés por el ahorro. Entonces acuérdense que la diversificación es completa acá. Entonces por eso, si quieren, es 1 más R menos delta. Me queda solo R chico cuando delta es igual a 1. Y con esto financio mi consumo. Es RT más 1, perdón. De viejo. ¿Ok? Porque efectivamente RT más 1 en el sentido de que aunque lo ahorre en T, arrendaré este capital en el periodo T más 1 de la empresa. ¿Ok? Entonces uno tiene que maximizar esto bajo esas restricciones. Bueno, ya saben, lo podemos hacer, pero ya lo hicieron varias veces en el capítulo 2. Saben que la condición de la ecuación de Euler asociada a este problema es la siguiente. Y con la función de utilidad que habíamos usado, esto es una R, tiene la siguiente pinta. Déjenme ponerle color como para marcar una pausa. Ok, entonces esto es la ecuación de Euler que ya conocen. La podemos escribir así. Y el caso logarítmico, este rho que aparece ahí sería simplemente, tomaría el valor 1. Ok, dado las transiciones que tenemos ahí arriba, ¿no? Esas dos de acá, podemos identificar los consumos como función de los precios en cierta medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el C I sub T va a ser nada más que WT menos ST. Y el COT más 1, ya saben que es RT más 1 por ST. Entonces podemos decir acá WT menos ST a la menos ρ sería igual a beta RT más 1
¿Qué estoy haciendo? Y el consumo es ST por RT más 1 a la menor. Ok. O si quieren podemos juntar las dos RT. Vamos a tener acá ST a la menor, RT más 1 a la potencia 1 menos ρ. Ok. Hagamos un... Entonces, como ven, esto es como... Primero, un comentario. Esto es como una reescritura de la ecuación de arriba. Pero ven que ahí no aparecen los consumos, sino que va a aparecer el ahorro como función de los precios. Entonces podemos ver el impacto del ahorro, no, de los precios sobre el ahorro. ¿Ya? En particular, si sube la tasa de interés, pueden pasar dos cosas. Puede subir el ahorro o puede caer. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Les repaso el capítulo 2. ¿De qué dependía que subiera o bajara el ahorro cuando sube la tasa de interés? Pregunta que les hago. Les digo, repaso el capítulo 2. Yo creo que es el patrimonio de la repaso de gente? pregrado para varios de ustedes. ¿Perdón, Felipe? ¿Del patrimonio de la gente? Al Sí, final pero sí el tenía lenguaje que- técnico como... Ah, sí, ya, perdón. Efectivamente, al final depende sí. si estás ahorrando o estás desahorrando. Ahora acá, dado la estructura que estamos imponiendo, todos estamos ahorrando en esta economía, ¿no? Porque básicamente tu riqueza la generas únicamente en el primer periodo. El segundo periodo no puedes trabajar. Entonces, sí o sí, vas a tener que financiar consumo en el segundo periodo. Por lo tanto, todos sus agentes son ahorradores acá. ¿Sí? Perfecto. Ahora, sabiendo que son todos ahorradores, necesitábamos saber una cosa más. Si dominaba, ¿se acuerdan? Un efecto sobre el otro. ¿Cómo se llamaban esos efectos? Ingreso y sustitución. Sí, exactamente. Ingreso de sustitución, ¿no? Entonces, el efecto, por ejemplo, el ahorro sube cuando domina cuál de los dos efectos, si es que sube la tasa de interés. Sustitución. Exactamente. Y caería si dominara ingreso. ¿Ok? Entonces, si usan, pues, y como ven, si vuelvo para acá, va a depender un poco del valor que toma ρ, ¿no? Si ρ es mayor o menor que 1. ¿Okay? Y bueno, podría haber escrito mejor un poco esta ecuación, pero si paso el ST al otro lado, hagámoslo al tiro. Es que por pasar ST al otro lado, voy a obtener WT menos ST partido por ST la menor ρ. Voy a hacer beta RT más 1, 1 menor ρ. Y entonces voy a obtener WT partido por ST menos 1 a la menor ρ, beta RT más 1, 1 menor ρ. Puedo elevar esto a la potencia menos ρ, entonces 1 sobre ρ, y RT más 1, entonces voy a obtener ρ menos 1 partido por ρ, ¿cierto? Y entonces
Le puedo agregar un 1. Dividir por ST, tomar la inversa. Voy a obtener WT partido por 1 más beta esto RT más 1 o menos 1 partido por. ¿Okay? Esto sería mi ahorro como función de los precios. Déjenme checar que efectivamente en este último paso no me he equivocado, que me conozco. Entonces le agregué un 1. Eso está bien. Tengo que... Sí. Tengo que dividir y tomo la inversa. Sí, está bien, me parece. Ok, entonces como ven, según el valor de ρ, el impacto de RT más 1 puede ser positivo o negativo. ¿Ah? Si ρ es mayor que 1, es decir, si ρ menos 1 que tenemos ahí abajo, este de acá, es positivo, en tal caso un aumento en la tasa de interés va a implicar una caída en el ahorro. ¿Ah? Entonces, si ρ es mayor que 1, va a dominar el efecto ingreso. Si ρ es menor que 1, va a dominar el efecto sustitución, ¿no? Porque un aumento en la tasa de interés va a implicar un aumento en el ahorro. ¿No? Efectivamente, si ρ es menor que 1, la potencia que acompaña a la tasa de interés va a ser negativa. Por lo tanto, como está abajo en el denominador, un aumento en R va a implicar un aumento en R. ¿Ok? Esto era aprovechar para este repaso. Entonces, como ven, el valor de ρ desde acá, income effect, acá domine income, acá domine, aunque dije, estoy al revés. Acá domine substitution. Y ahí domine income. Entonces, nosotros vamos a trabajar con un ρ igual a 1. En este caso, se compensa sustitución con ingreso. ¿Okay? Y si se compensa sustitución con ingreso, es como si desapareciera esta tasa de interés acá, con ρ igual a 1. Y entonces, o abajo, digamos, como si desapareciera acá. Y podemos obtener que la tasa de interés es nada más que, el ahorro es nada más que WT partido por 1 más beta a la menos 1 y nada más. ¿Ok? Y esto nos simplifica bastante el análisis, ¿no? Porque podríamos tener relaciones, digamos, no monotónicas, ¿no? Y al quitar el efecto de la tasa de interés, esto simplifica bastante. ¿Okay? Incluso, sí, por favor. Te ¿Dónde escucho. se captura el hecho que eventualmente la tasa de interés podría ser negativa? O sea, me imagino que si la tasa es menos 50%, la gente igual ahorra porque eso le permite, si bien va a perder una parte, igual le permite traspasar una parte al siguiente periodo y así no se va a morir por no comer. Pero ¿qué pasa si la tasa fuera negativa, por ejemplo, superior al 100%? ¿Dónde se ve eso en el modelo, dado que ya no depende de la tasa de interés? ¿Por qué superior? Si es negativa, es negativa nomás. No, tiene que ser superior al 100%, ¿no? Yo creo que tasa ¿Cómo? negativa no ahorran acá. Porque Es que, si fuese pero si negativa. la tasa de interés es menos 50%, a la gente igual le conviene ahorrar porque va a poder traspasar un poco de consumo, aunque vaya a perder
No, mira, no lo va a hacer, mira las restricciones. Si esto es negativo, tú dices, Sí. significa que, bueno, no va a ahorrar, va a prestar. Pero Pero ¿puedo hacer digamos, una duda? Pues, no puedes tener que esto es negativo y esto es positivo, porque esto implicaría que es negativo, ¿me entiendes? Ya. Pero tampoco va a prestar porque no habrá nadie para prestarle. Entonces yo creo que en este modelo tasa de interés negativa no se puede encontrar en equilibrio, no hay manera. Entonces entiendo de dónde viene tu pregunta, porque en el periodo estamos viviendo en un mundo con tasas negativas. Digamos, hay un montón de, bueno, no todos, pero varios en el mundo. En este modelo faltan varias cosas como para permitir tasas negativas. Digamos, de manera general es difícil tener tasas negativas en economía, en un modelo teórico, ¿no? Y ahora Pero primero no hay shocks acá. Entonces es un horizonte perfecto. Entonces, el hecho de que sea un horizonte perfecto, primero te hace más difícil esto. Y tienes que considerar típicamente costos de transacción para que la gente esté dispuesta a tener una tasa negativa. Así que, sí, hay otro tema acá, perdón. Sí. Hemos hecho el supuesto de que la depresión era completa. Entonces, si quieres, si vuelvo para atrás, acá cuando dijimos depresión completa, significa que 1 más R menos delta es igual a R. El delta es igual a 1. Entonces, sí o sí, con un R negativo significa que vas a generar riqueza negativa. Ese es el otro supuesto que tiene que ver con este delta de acá. Ok. Ya, gracias. profesor, una duda. Solo de Sí. notación. ¿El R es un 1 más R o es solamente 3%? ¿O 1,03%? ¿Cómo 0,3? Acá, ok, voy a usar esta parte de acá. El R chico es la tasa de interés. Entonces, ¿cuánto te queda para el próximo periodo? Ujú. 1 más la tasa de interés menos la depreciación, si quieres. Ya, perfecto. ¿Ok? La depreciación igual a 1. Ya, Pero perfecto. estamos suponiendo depreciación igual a 1. Por lo tanto, lo raro es que el R mayúscula, que típicamente es 1 más R, también es R minúscula acá. O exagero. El 1 más R menos delta es también el R minúscula. ¿Ok? Ya, gracias, profesor. Nada. Ok. Sí, simplifica bastante también la depreciación completa. No hay que preocuparse de qué hacer con los ahorros de los viejos una vez que mueren, desaparecen, ¿no? Ok, entonces tenemos esta ecuación que expresa el ahorro como función de W, ¿no? Como ven, el ahorro va a ser una función creciente en W, ¿no? Es como decir que el consumo de hoy y el futuro son bienes normales, si quieren. Entonces, frente a un aumento en la riqueza, voy a querer aumentar mi consumo en ambos periodos. El consumo en el periodo joven y el consumo en el periodo viejo. Por lo tanto, si tengo mayor salario en el primer periodo, voy a ahorrar más, ¿no? Porque quiero suavizar consumo, es lo que está pasando acá. Y el ahorro va a ser una función creciente en el salario. ¿Okay? Esta ecuación me va a permitir relacionar lo que ocurre acá en el micro con sus implicancias para la dinámica del capital, ¿no? En particular, acuérdense, habíamos dicho que el capital agregado en el periodo T más 1, ¿qué es?
es el ahorro multiplicado por la población trabajadora en T. Y es decir, que podemos expresar el capital per cápita o el capital por trabajador como ST o de manera general, o más precisamente, más bien, el capital por trabajador en el periodo T más 1 va a ser el ahorro individual en T dividido por 1 más la tasa de fertilidad, si lo puedo llamar así. Efectivamente, este NT partido por NT más 1 va a ser nada más que 1 más N chico. Efectivamente, acuérdense que la dinámica de NT es, para el periodo siguiente, agarro NT y lo multiplico por 1 más la tasa de fertilidad. Ok. Esto me da una relación entre el ahorro individual y el capital agregado. Y también teníamos que el salario, más arriba habíamos dicho que era 1 menos alfa por KT a la alfa. Entonces puedo reemplazar esto ahí arriba. ST es 1 más N KT más 1. Ups. Lo reemplazo. 1 más N KT más 1 es, si vuelvo a la ecuación ahí arriba, es mi ST que tengo acá. Y el doble de T es 1 menos alfa KT a la alfa, o de arriba, partido por 1 más beta menos 1. O puedo pasar el 1 más N al otro lado. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener KT más 1, que va a ser una serie de constantes, 1 menos alfa, dividido por 1 más N por 1 más beta a la menos 1. KT al alfa. Y esto me da una dinámica para el capital. Fíjense, esta dinámica la podemos representar gráficamente. No tenemos por qué linealizarla como habíamos hecho en otros capítulos. Los supuestos son tales que ya la podemos reemplazar, ya podemos representarla en como lo hacíamos con el modelo de solo en pregrado. Efectivamente, pues el gráfico, poner acá KT más 1 como función de KT. Puedo poner una recta de 45 grados. Y ven que es nada más que KT al alfa por una constante. Okay, esto cumple con ni nada, KT al alfa, porque alfa está entre 0 y 1. Va a ser una recta, digo, una función creciente, cóncava, pendiente infinita en 0, cumple con ni nada. Y a medida que tiene infinito, la pendiente se va aplanando. En este gráfico ya saben que se puede identificar el capital de estado estacionario, capital por trabajador de estado estacionario. Y como la pendiente en el estado estacionario es menor que 1, ¿qué sabemos? Sabemos que esto va a ser estable localmente. O poner, digamos, si tenemos un capital menor que K estrella, vamos a converger hacia el valor K estrella. Y para un capital mayor que K estrella,
va a disminuir el capital y converger hacia K estrella. ¿Okay? Me confirman que este análisis gráfico que acabo de hacer lo entienden muy bien, ¿cierto? Entonces ven que por las condiciones de nada, acá podemos argumentar que existe un solo estado estacionario, ¿cierto? Tal como lo hacían con solo en pregrado. Y por el valor de la pendiente en el estado estacionario de esta función negra que estoy representando, como es menor que 1, podemos argumentar que el estado estacionario es localmente estable. Okay. Como no hay reacción, voy a asumir que sí o que no. Sí, se entendió. Perdón, Qué estaba bueno. hablando. Gracias. Gracias. Ok, entonces les voy a hacer una pregunta de economía. Entonces, ya hemos dibujado un poco esta dinámica, ¿no? Como bien dijimos, ¿no? Si parto acá, yo qué sé, esto me va a dar mi capital en el periodo 1, acá en el periodo 2, etcétera, etcétera. El periodo 3. Entonces, como ven, a medida que van pasando las generaciones, si tuviésemos que hacer un gráfico, supongamos que partimos acá de K sub 0, esto es K estrella, este es el tiempo, periodo 0, poco a poco vamos a ir convergiendo hacia el K estrella, ¿no? Etcétera, etcétera. Ok, entonces si partimos de un nivel por debajo de K estrella, poco a poco, a medida que van pasando las generaciones, vamos a converger hacia K estrella. La pregunta de economía que les tengo es, esta dinámica puede parecer extraña si uno recuerda el supuesto de que cuando se muere el viejo, desaparecen sus ahorros, ¿no? ¿Se acuerdan? Les había dicho, la tasa de depreciación acá es completa. Y al momento en que ya no tenemos viejos, ya debería desaparecer este capital con esos viejos. Entonces, como extraño, porque va desapareciendo el capital después de cada periodo, pero a medida que pasan las generaciones, sube el stock de capital. ¿Okay? ¿Entienden un poco lo que puede parecer como una... ¿Cómo se dice en castellano? Como un puzzle, si quieren. Una inconsistencia, ¿no? Entonces, repito, por un lado hay depresión completa, desaparece todo el capital al final de cada periodo, pero por otro lado, es cuando uno mira el stock de capital agregado, o por trabajador, si quieren, este va subiendo cada periodo. ¿Cómo uno podría explicar este hecho? ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, en el fondo es por el crecimiento de la población. Entonces, acá no necesariamente, porque recuerda que KT chico se define como KT partido por NT. Entonces, en cierta medida, ya estamos rescalando las cosas por la población, ¿no? No, lo que me refiero es que cada generación es más grande que la anterior en una proporción 1 más n. Entonces, O si quieres, la anterior. déjame presentarlo de esta manera. Si considero el caso en que el n chico es igual a 0, ¿ok? Sigue siendo cierto lo que te estoy diciendo, ¿no? ¿Ves? Si vuelvo acá. Claro.
puedo fijar este n en 0 y voy a tener una dinámica muy parecida, ¿no? Entonces, no es el crecimiento poblacional. Digamos, el crecimiento poblacional claramente va, por tener más gente vamos a tener más capital, pero hay algo más que esto. A través de los salarios que pagan más cuando se produce más. ¿Sí? Entonces, estás apuntando a lo que está pasando. ¿Qué está pasando en particular? Hay un supuesto que tiene que ver con la función de producción que estamos haciendo acá, que genera esta dinámica. ¿Alguien lo ve? Un complementario del trabajo y el capital. Exactamente. Muy bien, Felipe. Acá capital y trabajo son complementarios. ¿Qué significa esto? Que cuando ahorran los viejos, o si quieren, cuando ahorraron los viejos, cuando eran jóvenes, entonces el ahorro de los viejos, o si quieren, cuando ahorra una generación, le está haciendo un favor a la generación siguiente. ¿No? Porque al tener más capital, le va a incrementar los salarios a la generación siguiente. Entonces, vuelvo a la función de producción al principio del todo. ¿Dónde estoy? Acá. Pero quería la Cobb-Douglas. La Cobb-Douglas está acá. Entonces, lo que estoy diciendo es, para una población de joven edad, cuanto más capital tengo, más output voy a tener. No, déjenme decirlo de... ¿Dónde tengo? Eso es el problema de no tener una pizarra donde uno ve todo. Acá. Ya. Esto es el producto marginal del trabajo, ¿no? Entonces, es decir, esto es el salario, ¿no? Cuando sube el stock de capital, cuando sube K, independientemente de cuánto trabajan los jóvenes, voy a tener un mayor salario. ¿Ok? Entonces tenemos una especie de externalidad que opera vía los precios, donde el ahorro de una generación le va a beneficiar en la generación siguiente porque le va a permitir tener mayores sueldos. ¿Ok? Y efectivamente, aunque... A ver si puedo volver a encontrar dónde estaba la dinámica acá. Aunque desaparece todo el capital de una generación al final de cada periodo, ¿no? Como la generación siguiente pudo obtener mayores salarios, va a poder generar un stock de capital mayor para el periodo siguiente. ¿Ok? Ahora, esto tiene un fin, por supuesto, dado que a rendimientos a escala decrecientes en capital, como la función de producción es cóncava en capital, en algún momento vamos a converger hacia un K estrella. Pero esta intuición económica nos permite explicar por qué, por ejemplo, acá la trayectoria es creciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, imagino que Felipe sí, porque dio la respuesta, pero si alguien tiene una pregunta, esto sería la idea detrás de la intuición detrás de esta dinámica. Ok, entonces, esto es el modelo en su forma canónica. Como ven, potencialmente puede ser mucho más complejo según los supuestos que uno va modificando, ¿no? Pero al final del día, aunque tenemos dos generaciones, parece tener como una dinámica parecida a la que tenemos con el modelo neoclásico de crecimiento. Ahora, hablemos de pensiones y eficiencia en los minutos que nos quedan. Antes de despedirnos, voy a volver a este monito. Voy a borrar un poco todos esos garabatos acá. Ok. Quizá voy a borrar más cosas. Déjenme borrar todo esto. Ok. Les voy a dar la intuición de por qué este modelo tiene un equilibrio que no es Pareto eficiente. ¿Okay? ¿Cómo hacen ustedes para mostrar que algo no es Pareto eficiente? ¿Cómo lo han hecho en otros cursos? Mostrando una desviación que deja todo mejor.
Claro, donde tú puedes mejorar uno sin perjudicar a otro. Eso era la definición, ¿cierto? Entonces, la idea es buscar un mecanismo que permite subirle la utilidad a un agente sin perjudicar a los demás. ¿Okay? Y voy a hacer muchos supuestos como para simplificar el mensaje. Voy a considerar un beta de 1 y vamos a considerar que cada agente va a tener una unidad de, tiempo, de bien en cada periodo, como para entonces, una economía de dotación, se lo puede llamar así. De hecho, se llama así. Okay, entonces, vamos a decir que voy a borrar los Y y las O's como para... Entonces, cada agente tiene un bien en cada periodo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, todos esos unos van a ser los bienes que tiene cada generación en cada periodo. Entonces, como ven, si quieren, por lo general hay 2 bienes en cada periodo. ¿Ok? Y vamos a tener una función de utilidad lineal, ¿no? Entonces, supongamos que la utilidad va a ser CIT más COT más 1. ¿Ok? La cuestión es lineal. El beta es igual a 1. Y es una economía de dotación. ¿Ok? Entonces, súper simplificado. ¿Ya? La pregunta es, ¿podemos encontrar un mecanismo que permita subirle la utilidad de un agente sin perjudicar al otro? Y la idea va a ser la siguiente. Uno puede, por ejemplo, esta unidad que tenemos acá, pasársela al primer agente. ¿Okay? Entonces, si hiciera esto, esta primera generación que tenemos arriba, que consumía 2 unidades en total en su vida, como le estoy robando una unidad a un joven y se la estoy pasando al viejo, en lugar de consumir 2 unidades, de repente va a consumir 3. ¿No? Porque el segundo periodo, en lugar de consumir, ¿qué color puedo poner? Voy a poner rojo. De consumir una unidad, está consumiendo 2. Entonces, acá va a tener 3 de utilidad. ¿Ya? Y No, profe, esto es un esquema piramidal. exactamente, entendiste. Pero está mostrando, es el factor principal de por qué el modelo no es Pareto eficiente. Ya lo entendió Felipe, pero déjame explicarlo entonces. Entonces ven que efectivamente le estoy pasando una unidad de la segunda generación a la primera, ¿no? Entonces de manera que este tenga una más, si quiero poner acá, ¿no? Pero acá estoy castigando a este, le estoy dando una. Es como bien acaba de entender Felipe, ¿qué tengo que hacer para compensar a este agente y no perjudicarlo? Voy a tener que hacer lo mismo en la siguiente generación. Voy a tener que robarle esta unidad que tenemos acá. Acá le voy a poner 0. Y ahí arriba va a consumir 2 en su cuando esté viejo. ¿Okay? Y así, ad vitam aeternam, como se dice en latín, voy a robarle cada unidad a los jóvenes de manera a compensar la generación anterior. Entonces, acá voy a tener 2. Acá voy a tener 0. Y acá voy a tener 2. ¿Ok? Y efectivamente lo puedo hacer porque la razón es que como siempre hay una generación por delante, está este supuesto de que tenemos infinitos agentes, como siempre hay una generación por delante, siempre puedo robarle una unidad a la generación siguiente para compensar lo que le robé a la generación anterior. Al final del día, la primera generación ve su utilidad incrementarse. Efectivamente, acá
acá hemos subido su utilidad en 1, y en las demás generaciones no hemos cambiado su utilidad. Y esta ineficiencia se le conoce como, en inglés, en español, ineficiencia dinámica, y en inglés sería dynamic efficiency. ¿Ok? Ahora, por supuesto, acá he simplificado un montón, ¿no? En cierta medida he quitado capital, ¿no? Porque es una economía de dotación. He hecho todo lineal, hay un beta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este mecanismo sobreviviría con capital, simplemente que quizás se volvería menos fuerte. ¿Okay? Porque, bueno, si tuviésemos que implementar esta política, quizá con impuestos estaríamos desincentivando la acumulación de capital. Es algo que uno no quiere. Y hay que tomar en cuenta otros parámetros, ¿no? Pero en este modelo muy simplificado, eso es la manera que es, digamos, la recomendación de política acá, ¿no? Y lo interesante acá ven que esto se parece bastante a un sistema solidario de pensión, ¿no? ¿Saben lo que es un sistema solidario de pensión? Como ya saben, hay dos, déjame quizás hacer más monos acá. Hay como 2 sistemas en el mundo, ¿no? En Chile tenemos un sistema de capitalización, donde lo que estamos haciendo es financiar el ahorro de un viejo con digamos, la pensión del viejo con sus ahorros de joven. Y el sistema de solidario, en lugar de usar los ahorros de cuando uno era joven, está usando los ahorros corrientes de los jóvenes, ¿no? Estamos haciendo una transferencia, esto es como en Europa continental, una transferencia de los jóvenes corrientes a los viejos corrientes, mientras que el sistema de capitalización sería una transferencia en el tiempo donde usamos los ahorros del joven, de cuando el tipo era joven. ¿Ok? Entonces el rojo sería capitalización, bueno, siento la letra, y el verde sería el solidario. Entonces, si tuviesen que tener un argumento económico como para justificar un sistema solidario, es el que para el economista que sería como más natural, se puede decir así, o como que tenemos un modelo acá que lo permitiría recomendar, si tuviese que tener un argumento económico de fondo. ¿Okay? Entonces, es un argumento a favor del sistema solidario. Ahora, hay muchos elementos acá que no estamos considerando que pueden justificar un sistema de capitalización. No sé si tienen algunas ideas. El crecimiento de la población. Bueno, acá tenemos, pero es el no anticipado sobre todo. Cambios no anticipados en el tamaño poblacional, que efectivamente es lo que están sufriendo en Europa. El hecho de que de repente tengan muchos viejos ahora. Antes tuvieron un baby boom en los años 50. Esa gente que nació en los años 50 ahora se está jubilando. Y tenemos cada vez menos jóvenes, ¿no? La gente está haciendo cada vez menos niños. Y entonces esos países se encuentran en una situación en que acá tenemos cada vez menos gente, abajo, y ahí arriba, esta nueva cruz, tenemos cada vez más gente. Entonces, cada joven tiene que desembolsar cada vez más pesos para poder financiar la pensión de los viejos, ¿no? Y es por eso que en Europa, y además se alarga el tiempo de vida. Entonces, no es que hay cada vez más viejos porque, gracias a Dios, tenemos mejoras en la medicina que pueden hacer que la gente vieja pueda vivir más años, ¿no? Pero bueno, desde un punto de vista financiero, esto implica que
hay una presión fiscal más fuerte sobre el ahorro de los jóvenes, ¿no? Para poder financiar las pensiones corrientes de los viejos. Y digo no anticipado porque claramente si pudiésemos anticipar toda la trayectoria, ¿dónde estaba? Cuando acá, si quieren, al momento de aplicar la política, en el periodo 1 acá, si pudiésemos anticipar toda la trayectoria del tamaño poblacional de acá para adelante, quizá podremos llegar a un esquema que permita mejorar el bienestar de algunos sin perjudicar a otros, ¿eh? Pero con un tamaño poblacional que no podamos anticipar de acá a un siglo o a medio siglo, es difícil implementar ese tipo de política porque no sabemos si efectivamente vamos a poder mantener constante la utilidad de las generaciones futuras, ¿eh? Y este es el problema que están enfrentando ahora mismo en Europa. Okay, entonces, esto es un argumento a favor de capitalización. No sé si tienen más argumentos, hay más. Pero el que acaba de dar Rodrigo es como el más común hoy día, pero hay argumentos económicos adicionales que podemos dar a favor de capitalización. Puede ser que al guardar la plata a través del tiempo uno pueda como hacerla rendir más, en cambio en el sistema solidario es como exactamente esa plata la que se traspasa. Ok, sí, entiendo. Algo relacionado, ¿cómo lo voy a decir? O sea, se hace crecer más el sistema financiero, se podría decir. Sí, pero déjenme atacar el problema de fondo. Porque hay que intermediar esos flujos entre el que está guardando hoy día y el que consume hoy día. Como el problema de fondo es, ¿cómo recaudan esa plata ustedes? ¿Con los impuestos al trabajo? Un impuesto al trabajo, exactamente. Entonces tendrían que tasar el trabajo, ¿ya? Y como ya saben los impuestos, ¿cuáles son sus problemas, no? Claro, el desincentivo marginal a trabajar. Exactamente, va a generar distorsiones. Y entonces, está relacionado en cierta medida con lo que acaba de decir. No sé quién habló antes, pero le agradezco el comentario. Que efectivamente no es que no es difícil sacarle la plata a los jóvenes de manera no distorsiva. ¿Okay? Tendría que ser una sorpresa para los jóvenes, ¿no? Tipo Argentina hace 5 años atrás, cuando decidieron usar la plata de las pensiones para financiar no sé qué cuestión. Quizá ahí no es tan distorsivo porque la gente no se lo esperaba, ¿no? Pero no podemos sacarle la plata de la misma edad todos los años. En el momento, los agentes saben que le van a sacar la plata. Por lo tanto, quizá no van a ahorrar. Y como bien dicen, al final vamos a acumular menos capital. Y esto es un poco lo que decía no sé quién antes. Vamos a hacer rendir menos el capital, en el sentido de que vamos a acumular menos capital, si quieren. Entonces, los impuestos pueden generar distorsiones también que desincentivan la acumulación de capital y por lo tanto, perjudicar las generaciones futuras también. Un elemento que no estaba presente en mis modos iniciales en el modelo simplificado. ¿Okay? ¿Alguien me ha dado un argumento Pero, del sistema profesor, solidario? Sí, por favor. es que me confundo un poco. ¿El tema del impuesto era para el sistema de capitalización o el sistema de reparto? Entonces, capaz que he dicho algo que no está bien. Tú tienes que tasar en el solidario. ¿Ok? En el capitalización, no. En el capitalización, uno podría decir que es como el modelo sin intervención, si quieres. Uno podría argumentar esto. ¿Ok? Para pasar de capitalización a solidario, lo que tienes que hacer es, efectivamente, tasar a los jóvenes abajo para financiarle la pensión de los viejos ahí arriba.
Entonces, puede que sin querer haya dicho lo contrario. En tal caso, les pido disculpas, pero efectivamente los impuestos se ponen en el caso solidario. Entonces, como en capitalización no hay impuesto, no hay distorsión a la inversión, y entonces vas a facilitar la acumulación de capital a lo largo del tiempo. Mientras que en el caso solidario, esto no es el caso, puede haber desincentivos a la inversión. Eso. Ya, es que yo he leído algunos autores que consideran el sistema de capitalización al final como es obligatorio, como una suerte de impuesto, porque la contraprestación es mucho tiempo más. Perdón, el Pues, sistema de capitalización. Que ¿puedes también explicar? No consideran la entendí. cotización. Que he leído algunos autores que dicen que la cotización a cuentas individuales también podría considerarse de cierta forma como un impuesto. Igual debería distorsionar un poco porque si bien estoy cotizando para mi misma cuenta, estoy teniendo la contraprestación de eso en mucho tiempo más. Entonces una gente también lo podría considerar como un impuesto de cierta forma. Lo que pasa es que se ajustan los precios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si... claro, supongamos que los mercados fueran perfectos, ¿ok? Entonces, es el supuesto detrás fuerte, digamos, pero es el que es el sobre el cual me baso para decir que capitalización es el laissez-faire, ¿no? Si tuvieses, por ejemplo, supongamos que hay dos periodos para simplificar. Supongamos que te saco un peso hoy y cuando estés viejo esto te va a generar 1 más R pesos, ¿ok? Pero tú no quieres este traspaso, quieres comer tu peso hoy. ¿Qué vas a hacer? Hoy te vas a endeudar de 1 peso para comértelo y mañana vas a devolver 1 más R pesos. Te endeudas para compensar el hecho de que te estén obligando a ahorrar a futuro. ¿Okay? En mercados, digamos, perfectos, donde la tasa de interés en negro ahí arriba se compense con la tasa de interés en rojo ahí abajo, no debería haber efecto de esto. ¿Okay? Ahora, el tema que me va a decir seguramente es que en la realidad no es así. Este segundo esquema que estoy proponiendo acá de te endeudas y devuelves la plata a futuro, con mercados imperfectos, esto quizá no puede ocurrir y en tal caso me puedo creer tu argumento. Efectivamente tendríamos una distorsión que debería ser caer la tasa de interés de arriba, ¿no? Esta debería disminuir porque hay demasiada oferta. La de abajo debería subir porque la gente se quiere endeudar si efectivamente lo que quiere es tener la plata ya. Y podríamos tener efectivamente un diferencial, digamos, entre ambas tasas de interés, lo cual podría interpretarse como un impuesto. No sé si es lo que tenías en mente, Rodrigo. Me puedo creer Sí, este argumento. sí, eso. Pero claro, tiene que ser un escenario en que la gente está con necesidades de endeudamiento. Si de todas formas tú querías ahorrar para tu pensión, ahí no debería tener efecto. Ahora, bajo este mismo tipo de argumento, alguien me ha dado otro argumento. Entonces, esto es a favor de solidario, lo que tú dices, ¿no? Un argumento a favor de capitalización que me habían dado en algún momento en Chile, que a mí me costó creérmelo inicialmente, pero me pregunto si puede que sea razón, si sea correcto o no, ¿eh? Que es como un problema de riesgo moral, entonces en inglés, moral hazard. ¿Okay? Este argumento, bueno, eso es para discusión, ¿no? No estoy diciendo que es la verdad o no, pero digamos, me llamó la atención como economista inicialmente este argumento. Está este debate de si, acá en Chile, ¿no? Si las pensiones rinden o no. Entonces, la gente, digamos, más hacia la derecha dicen, sí, rinden, funciona muy bien, ¿no? La gente hacia la izquierda dice, no me basta mi pensión, como que no más AFP, bla, bla, bla. Y lo que responde a la gente de la derecha en esto es que no es que la tasa sea baja, es que tú no ahorraste. Entonces, efectivamente, cuando uno mira los datos, no sé cómo es el caso individual, ¿no?
pero si uno mira los datos, como que faltan cotizaciones, ¿no? Entonces, estaba el argumento de que en algún momento era por culpa de las boletas, yo qué sé, puede haber mercado negro, etcétera, etcétera, pero como que parece ser que falta participación, aportes, digamos, faltan aportes al sistema. ¿Okay? Y ahí se plantea en un mundo en que faltan aportes, hay como un problema de riesgo moral en el sentido de que si es que mañana hay una gran parte de la población que está sin pensión, ¿eh? Bajo el argumento que sea porque no rindieron o porque no hubo aportes, ¿no? Entonces, que sea tanto de izquierda como de derecha. Entonces, como es un tema delicado, ven, pongo muchos if, ¿no? Pero quiero decir que mi argumento, el argumento de riesgo moral, no está vinculado con las razones fundamentales de por qué faltan pensiones. Entonces después va a venir la población y quejarse, ¿no? Y podemos entrar en, si quieren, una revolución, entre comillas, ¿no? O no, pero puede haber expropiación ex post. ¿Okay? Y entonces, como no son buenas las expropiaciones, efectivamente pueden dañar más la inversión de lo que uno cree, ¿no? Quizá no es mala idea, ex ante, tener un sistema donde uno obliga a la gente a ahorrar, porque así después no pueden venir a exigir al Estado aportes extra. ¿Okay? Entonces, esto sería, Mandrat es también a favor del sistema solidario, digamos, ¿no? Pero sería como un Pero esa es como la argumento a justificación favor de para que que tiene que existan haber un sistema. Sí, pensiones, ¿no? perdón. ¿Cómo? No, eso, que al final ese es como el gran motivo por qué deberían existir las pensiones obligatorias. Da lo mismo un poco el Exactamente, sistema. sí. A mí me costó aceptar ese argumento porque en realidad, en algún momento me pregunté, es curiosidad científica, si de verdad uno necesitaba AFPs, ¿no? En realidad, parece curioso de por qué uno necesita AFPs. Estamos considerando unas pocas empresas, estamos obligando a la gente a ahorrar. Un microeconomista diría, esto suena como cosas que van en contra de la competencia, ¿no? Naturalmente, si le das este privilegio a unas pocas empresas, los precios no van a ser los correctos, ¿no? Uno puede tener este argumento. Entonces, ¿por qué tener AFPs? Si total, lo que están haciendo las AFPs, uno lo puede hacer con su cuenta bancaria y uno lo puede hacer libremente, ¿no? Bueno, esto sería un argumento a favor de la existencia de esas AFPs, digamos. Pero bueno, es como un poco raro porque mezcla riesgo moral con una preocupación del Estado ex post por la población. Es difícil meter esto en un modelo, pero puedo ver un modelo que con el tiempo me he convencido de que esto puede ser fácil, no puede ser tan loco modelar. Eso. Bueno, me doy cuenta que he hablado demasiado. Veo que son las 11:25 al final. Así que yo lo dejo acá. Entonces, el mensaje principal de ese curso era el modelo, digamos, canónico de generaciones traslapadas. Me interesaba un poco la economía detrás de la dinámica y me interesaba que entendieran bien la ineficiencia dinámica, digamos, la intuición. No la he mostrado formalmente, pero por lo menos que entiendan la intuición detrás de la ineficiencia dinámica. ¿Okay? Ha sido un placer tenerlos acá este semestre. Es un poco una pena que haya sido así online. Me ha frustrado como que, al final la ventaja de tener la clase es que las relaciones son como más humanas, ¿no? Lo de online me ha frustrado un poco en ese sentido.
tener que hablar una pantalla es más difícil que hablar con gente en persona. Pero bueno, igualmente me alegro que hayamos podido llegar hasta el final. Y bueno, nos veremos el día del examen. Ánimo con todo y ojalá que pase la situación que estamos viviendo rápidamente. Gracias. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Que veo que alguien en el chat hay un sí. Sí, no sé lo que era. Chao. Sí que se pasa.